El olor a papel quemado flota por el patio municipal al anochecer, penetrante y fibroso como tinta pulverizada que regresa a los pulmones. El crepúsculo se extiende sobre los muros de piedra en capas lentas, y el aire sabe a carbón y pegamento viejo. Hay fajos de documentos apilados hasta la cintura junto a un hoyo excavado en la tierra. Los hombres forman un semicírculo, con las mangas arremangadas y rostros indescifrables, alimentando el fuego con un brazado a la vez. Cada fajo cae con un ruido sordo antes de que las llamas lo consuman. Los aldeanos se reúnen tras un muro bajo de ladrillo desmoronado. Nadie lo cruza, nadie grita. El humo se eleva en ráfagas irregulares, arrastrando fragmentos de escritura a la oscuridad. Un niño tose una vez y se calla. Les han dicho que las revoluciones terminan en tiroteos. Les han mostrado pinturas de caballos encabritados y rifles alzados hacia el cielo. Y les han dicho que un hombre como este cayó en un patio bajo una ráfaga de balas y que ese fue el final. Pero aquí, en este patio, el fuego sugiere algo completamente distinto. Se encuentra a pocos pasos de la fosa, con el sombrero bajo y las manos firmes a los costados. Aprieta la mandíbula al ver que otro libro de contabilidad se parte por el lomo y se curva hacia adentro. Las páginas enumeran transferencias de tierras, firmas, cargos redactados con tinta meticulosa para sellar su destino en un tribunal al que jamás entraría. Su pulso no se acelera. Se mide con el crujido del papel. Calor controlado. Un empleado duda antes de entregar la siguiente pila. La encuadernación de cuero cruje. Este es el último de ellos, dice el empleado. Entonces que respiren humo, responde el jinete. El empleado asiente. No vuelve a levantar la vista. Los sellos de lacre burbujean y se derrumban. El rojo se vuelve negro. Un emblema federal en relieve se encoge sobre sí mismo. Las alas del águila se pliegan bajo la llama. El fuego no ruge. Trabaja con paciencia. La historia recuerda los disparos, pero olvida el fósforo. Las palabras te aprietan como ceniza. Sientes que el aire se espesa en el pecho. Imaginas los fusiles, la emboscada, los informes archivados. Pero ninguno de esos papeles arde esta noche. Estos sí, los que vinculaban nombres con acusaciones. De los que mapeaban la propiedad desde manos campesinas hasta oficinas distantes. Los que podrían haberlo incriminado no como defensor de la tierra, sino como un criminal en tinta. No se inmuta cuando las chispas caen sobre sus botas. No retrocede cuando una página se eleva entera en el aire, brillando en los bordes antes de romperse en pleno vuelo. Observa hasta que cada hoja pierde su lenguaje, hasta que la escritura se convierte en humo. Tras el muro, una mujer se lleva la palma de la mano a la boca. Un anciano se quita el sombrero y lo sostiene contra su pecho. No se reza en voz alta. Piensas en los archivos como salas silenciosas, revestidas de certeza. Estantes. Polvo. Orden. Pero la certeza se puede organizar. El orden se puede redactar. Un documento puede sobrevivir a un testigo. Una firma puede acusar mucho después de que una voz se haya ido. Él lo sabe. Por eso está aquí. No en un tribunal, no en un campo de batalla. Aquí. Otro bulto cae al hoyo. El cordel se rompe. Las páginas se abren en abanico y luego se ennegrecen por los bordes. El humo asciende y se transforma en las primeras estrellas del atardecer. Los aldeanos dirán más tarde que el fuego ardía bajo y azul, que no escupía ni ardía. Dirán que el humo ascendía a pesar del viento. Dirán que se sentía menos como destrucción y más como sustracción. Espera hasta que la última página se desmorona, hasta que el hoyo solo contiene nervaduras brillantes de papel y hebras de ceniza enroscadas. Baja los hombros un poco. No es alivio. Es la culminación. El patio queda en silencio, salvo por el suave apaciguamiento de las brasas. En algún lugar,
Más allá del muro, un caballo desplaza su peso y exhala. Has escuchado su historia en fragmentos: emboscada, traición, un cuerpo sacado de una puerta. Te han dado fechas y monumentos, pero este momento rara vez se cuenta. La unión, la mano deliberada, o la decisión de borrar el registro antes de que el registro lo borrara a él. El humo se desplaza sobre las piedras y se desliza hacia la noche, y cuando la última brasa se apaga, el nombre cae como una cerilla encendida: Emiliano Zapata. El sonido de cascos lejanos resuena sobre la tierra seca, irregular y cóncava, golpeando las paredes del cañón al amanecer y regresando fragmentado. Cada impacto es agudo, luego más suave, luego agudo de nuevo, como un pulso que se niega a estabilizarse. El suelo lleva el ritmo antes que el cielo. El polvo se levanta en finos velos tras el jinete, desplazándose lateralmente con la luz del amanecer. Lo oyes antes de verlo. Así empiezan las historias aquí, no con caras, sino con sonidos. Los cascos siguen, medidos, implacables. Y sobre esa cadencia surgen 4 preguntas. No gritadas, no declaradas, preguntadas. ¿Por qué un revolucionario ordenaría la destrucción de documentos que podrían limpiar su nombre? El cañón responde con eco. ¿Quién se benefició de los papeles que sobrevivieron a las llamas? Los cascos golpean la piedra. ¿Qué revelaron esos registros sobre las alianzas forjadas detrás de las puertas de las capillas? Un halcón se levanta desde una plataforma rocosa. ¿Y quién fue realmente el autor del plan que acabó con su vida? El jinete no mira atrás. Mantiene los hombros erguidos, pero los músculos de su cuello mantienen la tensión como un alambre tensado. La vigilancia lo moldea ahora, no el miedo, el cálculo. Y entiende algo que apenas empiezas a sospechar: que los archivos pueden herir con mayor precisión que los rifles. Una bala desgarra la carne una vez. Un documento puede reabrirla durante décadas. Los cascos aminoran la marcha a medida que el sendero se estrecha. Las paredes del cañón se adentran, convirtiendo el eco en confinamiento. Corte a una habitación iluminada únicamente por velas. La cera gotea lentamente por candelabros de latón. Un oficinista está de pie junto a una mesa estrecha, con las manos apoyadas en una pila de folios encuadernados. Sus nudillos están pálidos contra el cuero oscuro. No levanta la vista. «Estas son las copias», dice. El jinete no se sienta. No se quita el sombrero. «Las copias viajan más lejos que la verdad», añade el empleado. El jinete se acerca. La luz de la vela ilumina el borde de una página, revelando densas columnas de escritura. Transferencias de tierras, firmas de testigos, avales hechos con cuidadosos trazos tras las puertas de la capilla, mas donde los votos y los tratos se confunden. El empleado traga saliva. La llama tiembla. La tinta puede condenar a un hombre mucho después de que las balas fallan. El susurro flota entre ellos. Luego, silencio. Sientes de nuevo la vibración de los cascos en el pecho mientras la escena regresa al cañón. Las preguntas te invaden como el polvo se posa en la piel. Ligero al principio, luego imposible de quitar por completo. ¿Por qué destruir documentos que podrían defenderlo? No, porque defender no siempre es proteger. Porque un tribunal puede convertir la claridad en acusación. Porque una firma forzada puede parecer voluntaria en la página. ¿Quién se benefició de los documentos que sobrevivieron? Surgen nombres. Funcionarios que cambiaron de lealtad cuando el poder se inclinó. Hombres que guardaban copias en cajones cerrados mientras hablaban de honor en plazas públicas. ¿Qué revelaron esos registros sobre las alianzas forjadas tras las puertas de las capillas? Registraron reuniones en salas cargadas de incienso y política. Conectaron la reforma con la negociación. Demostraron que la rebelión y el compromiso a veces compartían la misma mesa.
Estas tres preguntas empiezan a entretejerse en testimonios, en notas marginales, en relatos de testigos que los historiadores luego juntan con dedos cuidadosos. Pero la cuarta cuestión no tiene solución. ¿Quién fue realmente el autor del plan que acabó con su vida? ¿Fue escrito con tinta semanas antes? ¿Susurrado? ¿Firmado por manos que jamás tocaron un rifle? ¿O nació en un momento de oportunidad cuando se abrieron las puertas y la confianza se abrió paso sin protección? El cañón no ofrece respuesta. El jinete desaparece tras una cresta. El ruido de los cascos se desvanece hasta convertirse en solo un recuerdo que se aferra a la piedra. Te quedas con el eco, con la cadencia aún latiendo débilmente bajo tus costillas. Tres preguntas avanzan hacia la evidencia. La cuarta permanece aparte, sin reclamar ni sin confirmar. Y mientras el sonido se disuelve en la luz de la mañana, la cuarta pregunta permanece sin respuesta en el silencio. La luz atraviesa el cristal coloreado sobre un suelo de madera. El sol del atardecer se fractura en rojos y azules que tiemblan en el aire polvoriento. Cada panel tiñe las tablas con un color cambiante, como si la capilla misma respirara a través del pigmento. Las motas de polvo flotan en lentas espirales, iluminadas, suspendidas, y visibles solo porque la luz insiste en revelarlas. Las puertas permanecen cerradas. El ruido del pueblo no entra. Dentro, el silencio pesa. Se encuentra cerca del primer banco, sin sombrero, pero sin inclinarse. El resplandor de las ventanas tiñe una manga de azul y la otra de rojo. Frente a él descansa una mesa estrecha repleta de actas parroquiales encuadernadas en cuero desgastado. Actas de bautismo, contratos de matrimonio, peticiones de tierras dobladas y dobladas hasta casi romperse. Anotaciones marginales escritas con letra apretada en los bordes de las autorizaciones. Te han enseñado a pensar en las capillas como lugares de rendición, de arrodillarse, de absolución susurrada. Pero esta sala hoy esconde algo más, una prueba. Sus dedos recorren las páginas lentamente, sin reverencia ni prisa. Aún lo domina el cálculo. No lee buscando la salvación, lee para influenciar. La tinta le revela qué familias poseían tierras antes de que una firma cambiara la propiedad, y muestra qué testigos comparecieron 2 veces en disputas que transformaron pueblos enteros. Revela qué funcionarios asistieron a bautizos y negociaciones, bendiciendo a niños y contratos con la misma firmeza. La cámara del recuerdo se desliza sobre columnas de nombres, fechas cuidadosamente entintadas, sellos prensados con la suficiente fuerza como para dejar huellas en la página siguiente. Entradas silenciosas capaces de redirigir las cosechas y el hambre. Un sacerdote se encuentra cerca del altar, con las manos cruzadas bajo las mangas. Observa sin interrumpir. Su rostro se arruga una vez en este relato, y nunca más. Afuera, el aire cambia. Una ráfaga repentina sacude las puertas de la capilla. Las bisagras crujen. La luz de colores tiembla. Un halcón vuela en círculos sobre el tejado. Su sombra se desliza por el altar como si trazara una línea que solo él puede ver. El ave desciende una vez y luego asciende. Cuando se levantó el viento, o incluso los santos parecieron prepararse, el sacerdote da un paso adelante y habla en voz baja. Algunas verdades exigen fuego, dice. Él hace una pausa, más que preservación. Las palabras se establecen entre ellos, no como una orden, no como un permiso, sino como un reconocimiento. Cierra un libro con cuidado. Abre otro. Las notas marginales se aprietan hacia el final, como si estuvieran escritas con prisa. Una petición de tierras firmada por un campesino que no sabe escribir, si marcada solo con una X, aparece junto a la firma de un testigo que se muestra confiado. Traza la X con un dedo. Aprieta la mandíbula. Empiezas a ver lo que él ve. No escrituras, estructura. Un mapa de poder disfrazado de registro rutinario.
Las puertas de las capillas ocultan más que una oración. Albergan transacciones. Bendicen acuerdos. Archivan el compromiso. El halcón chilla una vez. El sonido se cuela por una grieta cerca del techo. Dicen que años después, las abuelas mencionarían aquella tarde mientras molían maíz, con la voz tranquila. Decían que el halcón cantó 3 veces antes de que se tomara la decisión. Decían que el viento no se calmó hasta que se cerró la última página. Nadie adornó el relato. Lo contaron en voz baja, como si hablaran del tiempo. Reúne los documentos seleccionados en una pila más pequeña. No todos. Nunca todos. Solo aquellos cuya tinta podría volverse contra las manos que los escribieron. Su respiración se mantiene firme, ni su mirada no se desvía hacia el altar. La fe y la rebelión ocupan la misma habitación sin colisionar. La luz desciende por las paredes. El rojo se desvanece primero. El azul persiste. El sacerdote retrocede. No bendice los papeles. No prohíbe que los saquen. Simplemente observa cómo el fajo desaparece en manos expectantes. Afuera, el viento amaina. El halcón se ha ido. El cristal coloreado se oscurece a medida que el sol se esconde tras la cresta. Las sombras se alargan sobre el suelo de madera, absorbiendo la luz fragmentada poco a poco. Al pie de un santo pintado, una vela titila. La llama se dobla una vez, se endereza, se dobla de nuevo. Y a medida que el calor abandona las yemas de los dedos y la capilla vuelve a ser piedra y sombra, solo una vela arde bajo un santo pintado. La textura áspera de la cuerda de cáñamo se clava en la palma del jinete al apretar el nudo contra la anilla del sillín. Las fibras rozan la piel, dejando leves surcos que pican antes de asentarse en un calor apagado. Prueba la tensión 1 y 2 veces buscando alguna holgura que pudiera delatarlo en el camino. La cartera se mueve bajo su mano, pesada con algo más que papel. Dentro se encuentran copias de reivindicaciones territoriales dobladas con precisión, borradores del Plan de Ayala, con los bordes desgastados de tanto releerlo. Correspondencia que vincula su causa con hombres que una vez lo acompañaron en plazas públicas y ahora miden la distancia con pasos cuidadosos. La tinta guarda memoria. La cuerda pesa. Podrías imaginar las alianzas como cadenas de hierro. No lo son. Son riendas que se tensan con demasiada fuerza, como si el cuero se clavara en los dedos hasta que alguien las suelta. Vuelve a ajustar la cartera, rozando con el pulgar un sobre sellado dirigido por una letra que conoce. Francisco I. Desmadero habló una vez de reforma con voz temblorosa y urgente. Los testigos dijeron que se frotaba los gemelos entre los dedos antes de responder preguntas difíciles como si puliera las dudas. Su fricción no empezó con fusiles. Empezó con el papel, con promesas redactadas, revisadas, concretadas. Más al norte, Pancho Villa caminaba en círculos la noche que escuchó por primera vez la lectura del plan, o con las botas machacando el polvo en el suelo y una espuela chocando con la otra como marcando el ritmo. No aplaudió, no protestó. Simplemente se puso de espaldas a la pared y escuchó con la mandíbula apretada, comprendiendo que las leyendas no comparten espacio fácilmente. El jinete lo sabe, sus hombros se tensan al montar, las alianzas se expanden y se contraen. El camarada de hoy se convierte en el cálculo del mañana. La cuerda en su palma le recuerda que el control es físico. Si agarras demasiado flojo, pierdes la dirección. Si tiras demasiado fuerte, algo se rompe. Cuentan que la noche anterior a la emboscada, un retrato de la Virgen en una casa de pueblo se inclinó hacia adelante sobre su clavo. El cristal no se quebró. El marco no se cayó. Simplemente se inclinó, como si intentara ver con más claridad. La mujer que le quitaba el polvo cada mañana le decía a su hermana que nunca se había movido. No alzó la voz al decirlo. No se santiguó 2 veces. Solo lo enderezó y lo dejó así.
Las fibras de la cuerda se aprietan con más fuerza al desmontar frente a un edificio estrecho iluminado por una lámpara de aceite. Dentro, un empleado espera en una mesa descuidada, con las manos cruzadas sobre un libro de contabilidad cerrado. Tiene el cuello húmedo en los bordes. No se lo limpia. «Vinieron hace 2 noches», dice el empleado. Él mantiene sus ojos en la mesa. Agentes federales. Ofrecieron pagar. El jinete no se sienta. «¿Para qué páginas?», pregunta. «Transferencias de tierras. Nombres que se expanden hacia arriba». La lámpara parpadea una vez. Vuelves a sentir el roce del cáñamo en la palma de tu mano. Algunos discos se queman. Otros sobreviven. No por accidente. Por acuerdo. Preservados para tener influencia. Retenidos como una carta sin jugar. La cuerda que ata una silla de montar puede atar una historia. El empleado desliza el libro de contabilidad hacia adelante. La cubierta de cuero roza la madera con un leve roce. En el interior, las pestañas marcan entradas específicas. Los márgenes muestran anotaciones en diferentes tintas, escritas en distintos momentos y por distintas manos. Prueba de revisión. Prueba de vacilación. Prueba de intención. El jinete estudia las páginas marcadas. Su respiración se mantiene regular. Asiente una vez. «Guarde copias», dice. «¿Para quién?», pregunta el empleado. «Para el futuro», responde. No hay florituras, no hay alzamientos. Solo el silencioso reconocimiento de que la documentación puede impactar sin ruido. Afuera, el caballo se revuelve, la cuerda cruje suavemente contra el metal. Adentro, los dedos del oficinista revolotean sobre las páginas abiertas y luego se retiran. El jinete cierra el libro con un movimiento firme. El cuero se encuentra con el papel. La madera responde con un crujido. Un libro de contabilidad que se cierra de golpe y con firmeza. El aire fresco del amanecer se posa sobre la hacienda de Chinameca, presionando la piel como lino húmedo recién sacado de una palangana. El aliento se percibe en breves ráfagas. La escarcha traza los bordes de las puertas del establo y se desliza por las bisagras de hierro en finas vetas blancas. El cielo sobre el patio está pálido como un hueso, descolorido antes de que el sol lo reclame por completo. Cabalga sin prisa. Los cascos golpean la tierra compacta con un ritmo controlado, y el sonido aún no resuena. Las paredes lo retienen. Su postura se mantiene erguida, con los hombros ni encorvados ni rígidos. La cautela lo recorre como un segundo pulso, firme y deliberado. La determinación la acompaña, igual en medida. Conoces la fecha. La has oído recitar en aulas y plazas. 1919. Chinameca. Pero las fechas aplanan los momentos. No transmiten temperatura, no retienen la mordida del aire dentro de tus pulmones. Se baja de la silla de montar. Las botas tocan el suelo. Es un leve crujido de escarcha bajo el cuero. Una puerta se abre al frente. Los hombres esperan al otro lado, dispuestos en aparente bienvenida. Se inclinan los sombreros. Se levantan las manos en señal de saludo. La coreografía es exacta. Los rifles se alzan desde detrás de muros bajos. El metal brilla una vez a la luz de la mañana. Una orden quiebra el aire. Fuego. La primera descarga rompe el silencio. El eco se pliega hacia adentro, atrapado entre la piedra y el cielo. No corre. Él da un paso adelante. Otra volea. El polvo salta del suelo. Un zumbido llena los oídos. El mundo se estrecha. Dio un paso adelante porque la retirada habría reescrito la causa. Las palabras atravesaron el ruido con claridad. No fueron gritadas, no fueron declaradas, fueron dichas. La pólvora quema la garganta. El polvo golpea la lengua. El hedor metálico que sigue a los disparos se instala en las encías, agudo e innegable. El patio pasa de la escarcha al humo en segundos. Si los hombres se mueven, las botas raspan, los rifles retroceden. El silencio fractura. Se tambalea una vez.
Recupera el equilibrio. Da otro paso. Sin súplica. No se permiten manos levantadas. Solo hacia adelante. Los disparos finales se suceden uno tras otro. El sonido se desploma sobre sí mismo. El zumbido crece hasta ahogar incluso la respiración. Luego quietud. Les han dicho que aquí termina la historia. Cuerpo en el patio. Informes enviados. Confirmación enviada al norte. Pero incluso aquí, en el frío de la mañana, 3 preguntas anteriores empiezan a desvanecerse. ¿Por qué destruir documentos que podrían limpiar su nombre? Porque no se le ha encontrado ninguno, ni las páginas marcadas, ni los borradores anotados. La cartera que llevaba otras mañanas ha desaparecido. ¿Quién se benefició de los documentos que sobrevivieron? Los archivos supervivientes aparecen posteriormente en oficinas alejadas de Chinameca, los seleccionados y citados de maneras que presentan la rebelión como desorden. ¿Qué revelaron esos registros sobre las alianzas tras las puertas de las capillas? Tanto que ciertas firmas nunca aparecen en los resúmenes oficiales de la época. El patio no alberga ningún archivo visible. Solo cuerpos, solo humo, solo escarcha derritiéndose por donde han pasado las botas. Décadas después, los aldeanos hablan por pequeños micrófonos de radio instalados bajo carpas de lona cerca de los muros de la hacienda. Sus voces se mantienen firmes. Dicen que en el aniversario de la emboscada, antes del amanecer, a veces se oyen cascos por los campos exteriores. No son fuertes, no son apresurados, son mesurados. Los locutores de radio ríen suavemente al principio. Luego se quedan en silencio mientras las grabaciones captan golpes tenues y rítmicos contra la tierra dura. No aparece ningún jinete en la imagen. Los micrófonos solo registran la cadencia. Sientes el frío en los pulmones mientras el humo se disipa. Los rifles bajan. Los hombres que los dispararon no vitorean. Se miran entre sí, como esperando la confirmación de que la coreografía ha terminado. Más allá del patio, los campos se extienden abiertos y sin vigilancia. El sonido se propaga sin obstáculos. El eco que antes quedaba atrapado entre los muros ahora se extiende a lo lejos, deformándose a medida que viaja. La escarcha a lo largo de las puertas del establo comienza a acumularse y caer. El aliento ya no flota en las nubes visibles. El cielo cambia de un azul hueso a uno azul deslavado. En el silencio creciente, los informes finales se redactan en otro lugar. La tinta reemplaza al humo. Las declaraciones reemplazan a la sensación. Pero aquí, en este aire de la mañana, el timbre se desvanece al final, y luego incluso eso se lo tragan. Y los campos abiertos se tragaron los disparos. El sonido de páginas frágiles al pasar en una sala de archivo en penumbra se escucha más lejos de lo debido. El papel roza contra el papel, seco y frágil, como hojas removidas mucho después de que la estación haya pasado. La habitación huele ligeramente a polvo y pegamento de encuadernación, pero es el sonido el que domina. Cada página levantada con cuidado, cada esquina bajada con moderación. Han pasado décadas desde que el patio de Chinameca quedó en silencio. Los fusiles se han oxidado. La escarcha se ha derretido en el recuerdo. Pero aquí, bajo la tenue luz cenital, el disco aún resuenan. Los historiadores se inclinan sobre largas mesas. Activistas con manos callosas trazan líneas de escritura con dedos cuidadosos. Los descendientes se sientan más erguidos cuando ciertos apellidos aparecen escritos con tinta. Nadie habla en voz alta. El aire mismo parece escuchar. ¿O podrías imaginar que los archivos preservan la verdad en filas ordenadas? No es así. Preservan la selección, preservan la secuencia, preservan lo que se consideró valioso conservar. Una mujer de unos 40 años se ajusta las gafas y levanta una carpeta marcada solo con un número descolorido. Dentro hay copias de correspondencia que se creía destruida, bordes amarronados, tinta ligeramente desteñida.
Las letras sugieren intención, instrucciones dadas discretamente, no para borrarlo todo, sino para elegir, para quemar duplicados de archivos incriminatorios, para dejar que ciertas acusaciones se disolvieran en humo. Y al mismo tiempo, para preservar las concesiones de tierras que protegían a los campesinos de la confiscación. Su estado interior, reconstruido a través del testimonio, se aclara aquí. Comprendió que los registros podían organizarse como los muebles de una habitación, en ángulo para guiar la vista, posicionados para bloquear una puerta. No, la rebelión podía replantearse como desorden, la defensa como amenaza. Al otro lado de la mesa, un investigador más joven recorre con la punta del dedo un margen lleno de anotaciones añadidas después de 1919. Tinta diferente, presión diferente, frases enteras tachadas y sustituidas por un lenguaje más suave. Una expropiación de tierras se convierte en una redistribución necesaria. Una protesta se convierte en un disturbio. Y la cámara de la memoria recorre estos cambios lenta y deliberadamente. Nada de dramáticos, metódicamente. Un archivista moderno se encuentra cerca de la ventana, con las mangas arremangadas y la voz baja, pero firme. El silencio en un archivo rara vez es accidental. Nadie responde de inmediato. La frase se instala en la habitación como el polvo que se asienta tras mover un estante. Sientes una opresión en los ojos al pasar otra página. El rasgueo es más agudo, más quebradizo. Ya faltan meses enteros en un libro de contabilidad. Aparecen nombres en documentos adyacentes, pero aquí desaparecen. La ausencia se hace visible mediante la repetición. La cuarta pregunta surge de nuevo, inesperada e insistente. ¿Quién fue realmente el autor del plan que acabó con su vida? El archivo ofrece borradores de acuerdos, informes de movimientos de tropas, órdenes firmadas por hombres deseosos de desvincularse de toda responsabilidad. Pero ninguna página lleva la firma definitiva. Ningún documento contiene una confesión clara. Los investigadores comparan muestras de escritura a mano. Sostienen hojas a contraluz. Alinean fechas. Comparan los tipos de tinta. Cada intento reduce la posibilidad, pero nunca la descarta. Una descendiente presiona la palma de la mano contra la mesa como para tranquilizarse. No llora, no habla. Simplemente observa cómo otra página revela revisiones realizadas semanas después de su muerte. Ediciones que presentan la emboscada como algo inevitable, y no como un plan. El sonido de las páginas al pasar continúa. Constante, implacable. Empiezas a comprender que la interpretación no está separada de la historia. Es parte de ella. Cada lector deja una huella. Cada anotación impulsa el significado hacia adelante o hacia atrás. El archivista regresa a la mesa. Alza un bolígrafo. La punta titubea sobre el margen de una carta recién descubierta. Una que confirma que se ordenó la destrucción de los duplicados, pero que los originales de las concesiones de protección se mantuvieron a salvo en manos de confianza. Escribe una nota breve. Fecha. Referencia. Enlace a otro archivo. El rasguño del bolígrafo corta el silencio. La interpretación se convierte en inscripción. Y mientras la tinta se deposita en las fibras del papel, la sala contiene la respiración alrededor de un bolígrafo que escribe una última anotación en el margen. El resplandor de una vela moderna titila contra el aire nocturno en la plaza de un pueblo de Morelos. Cada llama se inclina ligeramente como si escuchara. Una luz cálida roza los rostros y se posa en los bordes de las sillas plegadas. La cera gotea sobre platos de papel. Los insectos nocturnos zumban más allá del alcance de las linternas, constantes e indiferentes. Se ha construido un pequeño escenario con palets de madera. 3 músicos están sentados juntos, y con las guitarras apoyadas en las rodillas. El primer acorde suena limpio y pausado. El segundo, más suave. Comienza el corrido.
Cantan a un jinete que entra en un patio al anochecer. Cantan a libros de contabilidad que se llevan en una alforja. Cantan al fuego que se eleva directo hacia la noche sin doblegarse al viento. Los acontecimientos documentados se funden con la memoria heredada, entrelazados en melodía en lugar de tinta. Se oyen los nombres familiares, las fechas, en la hacienda al amanecer. Pero en la canción, la quema de documentos no se presenta como ocultamiento. Se presenta como elección, como protección, como la negativa a dejar que el papel definiera a un hombre que se definió a sí mismo a través de la tierra y la lealtad. Los niños se sientan con las piernas cruzadas cerca del escenario. Los hombres mayores están de pie al fondo, con los sombreros bien puestos sobre el pecho. Nadie interrumpe el ritmo. A través de la música, que su estado interior se hace audible, sin duda, sin vacilación, con una determinación firme. Las cuerdas de la guitarra tiemblan mientras el cantante sostiene una nota que describe el momento en que la cerilla tocó el papel. Los golpes de percusión imitan el golpeteo de cascos, más suaves que disparos, más persistentes. Una melodía puede llevar un veredicto más lejos que cualquier tribunal. La fila se abre paso a través de la plaza, entre la luz de las velas y el aliento. Si entre los insectos y los campos oscuros más allá de las casas, sientes el calor que te recorre las mejillas proveniente de las llamas más cercanas. El aire es fresco, pero la luz se mantiene firme. Entre versos, el cantante baja la voz. Todavía lo escuchan. Dice, no hay teatralidad, no hay manos levantadas. Todavía se oyen los cascos. Se oyen murmullos entre la multitud. No es sorpresa. Es reconocimiento. Si los locutores de radio locales lo han grabado más de una vez. Golpes tenues y rítmicos en los campos cerca de Chinameca, antes del amanecer, en el aniversario de la emboscada. Los clips circulan silenciosamente. Estática. Luego, cadencia. Ningún jinete capturado. Ninguna sombra confirmada. Solo sonido. Dicen que si te quedas quieto lo suficiente en la oscuridad antes del amanecer, la tierra responde con cascos que no pertenecen a ningún caballo que veas. Como las abuelas lo repiten mientras sirven café en tazas desportilladas. No susurran, no dramatizan. Simplemente lo dicen como si hablaran de la lluvia que llega temprano. Los músicos regresan al estribillo. Las guitarras se alzan al unísono. Una segunda voz se une a la primera. La letra ya no separa el archivo de la leyenda. Los entrelaza. La quema de documentos se convierte en un símbolo que se transmite con el ritmo. Prueba de que la memoria puede ser moldeada por quienes se niegan a renunciar a ella. Observas la plaza y ves cómo la canción transforma la memoria selectiva en identidad colectiva. Lo que sobrevivió en los archivos se encuentra junto a lo que sobrevivió en las voces. Ninguno de los dos se mantiene solo. Las velas se apagan. La cera se acumula en sus bases. La noche se hace más profunda tras la última hilera de casas. La última estrofa se ralentiza. Los instrumentos se suavizan. El cantante prolonga el último verso hasta que tiembla al borde de la respiración. Entonces la música se detiene. Por un instante, los insectos son el único sonido. Y luego comienzan los aldeanos. No gritado, no forzado. Una voz, luego otra, luego todas. Cantan su nombre juntos, con un ritmo constante, la respiración visible en el aire fresco. El sonido se eleva por encima de la plaza y se extiende hacia los campos abiertos donde la escarcha antaño marcaba las puertas de los establos y los disparos se dirigían hacia el interior. Estás de pie bajo el calor de la luz de las velas, suspendido entre la historia documentada y la leyenda viviente, como un coro que canta su nombre en la noche. El ligero sabor a ceniza viaja en un viento seco por campos abiertos, asentándose en la parte posterior de la lengua antes de que te des cuenta de su presencia. No es espeso, no es asfixiante, simplemente presente. Un recordatorio que se extiende más allá de la llama. La tierra está en silencio ahora.
No hay rifles, no hay caballos, solo el viento que se mueve a baja altura sobre la hierba que se dobla y se eleva de nuevo. Inhalas y la sequedad persiste. El recuerdo no siempre llega como imagen. A veces llega como sabor. Aquí es donde se acumulan las lecciones. No como lemas, no como monumentos, como residuos. La lección política es primordial. El control de los registros moldea la memoria nacional de forma más decisiva que la fuerza. Los ejércitos ocupan territorio durante una temporada. Los archivos lo ocupan durante generaciones. Un documento colocado en una carpeta en lugar de otra puede redirigir la culpa, replantear el motivo, volver a trazar la línea entre la reforma y la rebelión. La quema de ciertos archivos no fue un caos, fue un cálculo. No la comprensión de que el papel puede sobrevivir a los disparos, que la tinta puede viajar más lejos que el humo. La lección personal viene de cerca. La disposición de un individuo a actuar con decisión, incluso a encender una cerilla contra el borde de un libro de contabilidad, puede proteger los principios cuando las instituciones no lo hacen. No lo quemó todo. Él eligió. Sopesó qué páginas se usarían para fracturar un movimiento y cuáles protegerían a quienes trabajaban la tierra. Y su compromiso no se dio cuando las alianzas cambiaron. No se disolvió cuando la escarcha se posó en las puertas de los establos. Permaneció firme en la reforma agraria, en devolver la tierra a las manos que la trabajaban. Las interpretaciones fluctuaban a su alrededor. Él no se movía. La lección cultural se asienta al final y lleva la calidez de la luz de las velas de la Plaza de Morelos. Las canciones y las historias conservan la complejidad mucho después de la revisión de los archivos oficiales. Un corrido puede albergar contradicciones sin resolverlas. Puede cantar sobre el fuego como destrucción y defensa. Puede mantener viva la cadencia de los cascos mucho después de que los micrófonos se apaguen. Las comunidades aprenden a llevar consigo múltiples verdades a la vez, la versión del archivo y el relato de la abuela, sin exigir que una borre a la otra. La ceniza no borra, se transforma. La frase flota en el aire sin adornos. Sientes la sequedad en la garganta al caer. 3 preguntas han encontrado una respuesta. ¿Por qué destruir documentos que podrían limpiar su nombre? Porque la claridad puede ser utilizada como arma. ¿Quiénes se beneficiaron de los documentos que sobrevivieron? ¿Quiénes estaban en posición de organizarlos? ¿Qué revelaron esos registros sobre las alianzas tras las puertas de las capillas? Ese poder rara vez se expresa con una sola voz. Pero la 4ª pregunta sigue en pie. ¿Quién fue realmente el autor del plan que acabó con su vida? Los campos no ofrecen firma. El archivo no guarda confesión. La canción se niega a asignar una sola mano. Te quedas en el viento con ceniza en la lengua, consciente de que la historia no es una habitación sellada, sino una llanura abierta donde la memoria flota, se asienta y se eleva de nuevo. La muerte no concluyó su narrativa. La complicó. La quema de papel no borró la acusación. Alteró su alcance. El viento vuelve a soplar sobre la hierba. El sabor se desvanece lentamente y en el silencio creciente, mientras la pantalla se oscurece y el sonido de los cascos vuelve a parecer casi posible, la 4ª pregunta resuena sin respuesta.